Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este encuentro online, a una nueva entrega de las conversaciones en la Aljafería. Para mí es un placer absoluto y un honor estar aquí. Bueno, entre estos dos me siento un poco no sé, como las que ponían el globo en medio de los que bailaban para que no se pegaran demasiado, porque me parece que son dos personas que se parecen en muchas cosas en el sentido del humor y a las que yo admiro mucho. Y me parece que además que esté aquí con Daniel Gascón y con David Trueba es como un poco como una novela de David Trueba, ¿no? Por toda la cosa familiar. Y bueno, muchísimas gracias a Fernando San Martín y por supuesto a las Cortes y a la Aljafería por organizar este encuentro y que espero que disfrutemos todos mucho. Y creo que ahora, bueno, va a hablar Daniel. Hola, muy buenas tardes. Pues es un placer participar en el ciclo en Conversaciones en la Aljafería y en esta sesión, como dice Aloma, extrañamente familiar. Y luego que además bueno, hablar con David, estar con David siempre, siempre me gusta mucho. Y luego, por otra parte, la conversación tiene algo que me emociona y me pone nervioso a la vez, ¿no? Porque pues David es una persona de la que he aprendido mucho y aprendo mucho por los libros, por las películas, por los artículos y que siempre es como una referencia que tienes, ¿no? Yo venía pensando hoy que, claro, a David le admiraba y me sentía cercano antes de conocerlo, ¿no? Por una especie de red de amistades, ¿no? En la pues, que estaban Luis Alegre, estaba Félix Romeo, que es un tipo de redes que creo que David tiene facilidad para crear, ¿no? Con gente de muchos sitios, ¿no? Y por ejemplo, pues recuerdo cuando yo leí Los peores años de nuestra vida, que era el primer guión que leía, y pues bueno, me impactó mucho, ¿no? Por la forma, pero también ver que se podía escribir de esas cosas tan cercanas de una manera que era imaginativa, que era humorística y que también te llevaba a otros muchos autores, ¿no? Pues a un humor norteamericano que está en sus libros y que a veces luego él me contaba, pues por ejemplo recuerdo James Thurber o George Kaufman, ¿no? Que son autores de los que aprendí por él, pero también a un humor que tiene que ver más con la tradición española, que mucha gente te lo enseña, pero para mí me lo ha enseñado también David, ¿no? Y luego, pues creo que una cosa que siempre impresiona mucho es, por una parte, una capacidad de trabajo, ¿no? De ser alguien muy prolífico. Es un caso muy claro de talento, en parte también de talento como narrador de historias, ¿no? Es cineasta y escritor. A veces pienso que tiene una mente más de escritor que de cineasta por elementos intelectuales, pero, pero también tiene otro y también es algo que está en su último libro, en Ganarse la vida, como esa cosa del contador de historias que es el hermano pequeño, ¿no? Que tiene que competir por la atención en esa familia de tantos, ¿no? Y en un caso de alguien que tiene esa facilidad tan evidente, otra cosa que admiro es un gusto por meterse en líos, ¿no? O sea, lees sus novelas, hay una cierta continuidad, pero son muy distintas entre sí. Nunca ha ido lo fácil. Luego, por ejemplo, también sus películas cambian mucho entre unas y otras. Cuando tienes a veces él que podría haber hecho películas siempre más o menos dentro de la industria, pues hay otras que las prefiere hacer fuera, ¿no? Eh, y entonces creo que eso transmite pues una idea de una exigencia y al mismo tiempo también de un puro placer por contar historias, que es para mí algo muy contagioso de cuando veo lo que hace, ¿no? También, por ejemplo, es alguien que tiene un mundo que yo creo que es muy reconocible, pero que siempre le gusta acercarse al mundo de los demás, ¿no? Pues, por ejemplo, se puede acercar con documentales, se puede acercar con Soldados de Salamina, que yo creo que es una de las grandes películas de la guerra civil y que a veces no la tenemos tanto en la cabeza como deberíamos, ¿no? Cuando pensamos en películas de eso, pero también pues de repente con colaboraciones con Azcona, con muchas cosas, ¿no? Está como por acercar mundos que aparentemente estarían más alejados, ¿no? Eso también lo ha hecho, por ejemplo, antes hablaba de lo de las redes, ¿no? Y dices, pues es alguien que es capaz de vincular a Fernando Ramallo con Luis Cuenca, también a Jorge Sanz con Rafael Azcona, ¿no? Entonces ha unido a gente de muchas generaciones distintas. Si
pensaba, ¿no?, que en alguien que tiene tanta obra distinta, ¿no?, pero sí que también hay algunos temas que ves que aparecen, ¿no?, en sus libros y en sus películas, ¿no? Yo creo que uno sería la familia, que aparece en muchos estadios distintos. Por ejemplo, pues a veces es la familia en la que naces, ¿no?, que por ejemplo está abierto toda la noche, y también sería en Ganarse la vida. Otras veces es la familia que se forma, a veces con gusto, a veces con pánico, ¿no? Pues por ejemplo estaría en Bienvenido a casa, ¿no? O al otro lado del mundo también en parte es eso, ¿no? Aunque sea una historia un poco en off, ¿no? Otras veces es una familia que se va deshilachando, que está deshilachado, como en Tierra de Campos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas que está. Y otro elemento que tiene que ver, porque yo, otra de las características, me parece, de los libros de David siempre es, y de las películas, es como algo de artesano. Es decir, alguien que conoce muy bien las reglas del oficio de la narración, que además yo creo que a veces podría ser, pero no quiere ser un virtuoso, digamos, sino que le interesan más otras cosas, ¿no? Pero siempre está muy atento, por ejemplo, a la estructura. Yo creo que en un caso muy claro es Saber perder, ¿no?, que es una novela muy lograda, muy, muy buena de estructura, ¿no? Pero también, digamos, que los oficios es otro de los temas de la narrativa de David, ¿no? Los oficios a veces creativos, pero no siempre. Y lo esencial no es, digamos, la mística del creador, sino, pues bueno, contar historias, ¿no? Y eso está en Madrid 1967, está de otra manera en Obra Maestra también, está en muchas de sus cosas, ¿no? Luego, también, por ejemplo, pues si piensas ahí en su obra, pues sí puedes pensar en el humor, en la crítica. No pensarías a lo mejor de entrada en preocupaciones sociales, pero yo creo que es alguien que tiene una temática social sin monserga desde hace mucho tiempo en sus obras, ¿no? Por ejemplo, Saber perder es un libro que anticipa muchas cosas de la crisis y está escrito antes del estallido de la crisis, pero sin embargo, pues dices, pues hay muchas cosas que ese libro las está viendo, ¿no? O de una manera más explícita al otro lado del mundo. Y la mirada, supongo que todos tenemos eso, tiene una combinación que a mí me gusta y que está también en su parte más ensayística, ¿no? Que es una idea de un progresismo moral, digamos, socialdemócrata, redistributivo, y al mismo tiempo un cierto conservadurismo que nunca es hacia lo autoritario, sino que es de la reivindicación un poco de los contactos, de los vínculos, un poco contra la hipervelocidad capitalista, ¿no? Que tiene que ver, yo creo, pues también con esos elementos sí, del contacto, de la familia, incluso de los propios oficios, ¿no? Y luego también, que esto el otro día que nos vimos, ¿no?, contabas que, David, que ibas a publicar en septiembre una novela nueva, y me acuerdo que decías tú que eres usando la clasificación de Luis Alegre, pero de Félix Romeo, pero con más justificación que de costumbre, que él decía que todos los escritores del mundo son aragoneses, y tú también, y en esta novela además creo que Zaragoza tiene un papel, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes a todos, y encantado de estar aquí en estas conversaciones y con Daniel y con Aloma, que los quiero y los conozco de hace mucho y además los admiro y he aprendido mucho de ellos y leo sus obras tanto en prensa como en libros y los siento como muy, muy propios también, así que lo disfruto más todavía. Pero efectivamente, publico, es que no es casi un accidente, pero publico una novela en septiembre cuya primera palabra, la primera palabra de la novela es Zaragoza. Entonces es una cosa que me produce un gran fervor porque o sea, no es algo hecho porque yo me haya sentado un día y haya dicho, no, la primera palabra de una novela va a ser Zaragoza, qué absurdo, la primera palabra, nadie sabe lo que es, sino que se ha dado así, ¿no? O sea, es decir, yo nunca jamás haría algo por hacer un homenaje o por ayudar a alguien, ¿no? Esa cosa de la gente que confunde a veces la caridad con el oficio, el no sé, no, cada cosa tiene su sitio y es el accidente lo que de pronto dices, anda, pues es verdad que ha sucedido esto. Y yo, mi amor por Aragón y por Zaragoza siempre lo he dicho, que es un amor que tiene que ver con las personas que he conocido allí. No, entonces, es verdad que habitualmente es a la parte
de una población o de una identidad que menos importancia le damos, ¿no? Y quizás es la que más importancia tiene, porque ¿qué otro cariño puede tener uno a los lugares más que el de las experiencias propias que ha tenido en esos sitios y de ver a la gente que sale de esos sitios y que forma parte de tu vida? Y entonces eso te hace, ahora que estamos nos cuestionamos tanto la identidad, ¿no? Y tratamos de averiguar cuál es nuestra identidad, cuál es la de los demás, hasta qué punto podemos convivir teniendo identidades dispares, ¿no? Y que parecen irreconciliables en muchos casos, ¿no? Yo soy más bien defensor de que es lo contrario, de que tu identidad debe fabricarse con la agregación de las identidades de los otros, y la tuya tiene que estar siempre presente porque es el vínculo, digamos, profundo sobre ti, pero eso no significa que ese vínculo te lleve a ningún tipo de actitud ni a ninguna significación. Es decir, es tan ridículo como pensar que las personas rubias tienen que de alguna manera organizar su vida de una manera determinada, y en esto incluyo a las mujeres rubias, ¿no? Como si hubiera algo que tuviera que identificarlas, ¿no? Más allá de un chiste, ¿no? o de una estética, por decirlo de algún sitio, o de algunos referentes que puede haber, icónicos, ¿no? Pero es ridículo, ¿no? Todo esto. Entonces yo creo que las identidades se deben conformar y las identidades de los demás son fundamentales, ¿no? Y en el respeto. O sea, bueno, eso es lo que me ha llevado accidentalmente a que mi próxima novela, que se titula Queridos niños, empiece con la palabra Zaragoza, ¿no? Que he de decir otra cosa, en una novela, no recuerdo en cuál, me parece que en la primera, en algún momento yo nombraba la Aljafería, porque algún personaje pasa por Zaragoza o se cuenta algo de, claro, un lugar mítico, ¿no? Como la Aljafería. Y recuerdo que se la pasé a leer a un escritor afincado en Barcelona, pero aragonés, que es Ignacio Martínez de Pisón, porque yo apenas conocía entonces a escritores. Curiosamente no tenía mucha relación con muchos y mucho menos para importunarles y darles a leer algo mío, ¿no? Era muy joven y muy inseguro en esas cosas, pero a Pisón lo conocía, éramos amigos y le pasé la novela, y una de las puntualizaciones que me dijo, David, no es alfajería, es aljafería. Es decir, que descubrió incluso una cierta dislexia o ignorancia, porque esta es otra, bueno, que mucha gente llama dislexia o enfermedades o tal, a pura ignorancia. Es decir, hay gente disléxica que confunde todas las sílabas y yo lo que no sabía era el nombre correcto. Pero en eso te pasa como, o sea, ese error te hace más aragonés, porque creo que le pasa a todo muchos, el mundo. ¿no? Claro. Bueno. Estoy encantado de hacer conversaciones en la Aljafería y poderle, además, bueno, obviamente lo corregí antes de publicarlo, pero contenía ese error, lo confieso. Como decía Daniel, David, uno de los temas recurrentes en tus películas y libros es la familia, que es un tema inagotable y que además funciona un poco como el primer mapa del mundo, ¿no? De hecho, a veces pienso que crecer en realidad es darte cuenta de que el mundo no es como la familia, o sea, de que ese mapa no sirve como mapa. Y mi pregunta es, ¿qué encuentras tú en la familia? Bueno, es que la familia, claro, muchas veces está presente sin estarlo. O sea, es decir, no hace falta escribir una saga familiar de padres a hijos para estar escribiendo de la familia. Realmente es como si fuera una mochila, ¿no? Entendida como algo. La mochila siempre ahora se entiende como algo negativo, pero también puede ser algo positivo. La mochila es el lugar donde encuentras una manta para abrigarte, un bocadillo, una botella de agua, un libro. Es decir, la mochila no es negativo. Cuando la gente dice viajo por el mundo con una mochila, no, sí, efectivamente. La familia es la mochila, ¿no? Es una parte de ti que está compuesta por esas cosas accidentales que estaban antes de que tú llegaras, pero que te han conformado. Entonces, literariamente, la familia para mí está presente en la gran literatura, porque la gran literatura tira de quién es el personaje, y el personaje o una persona es imposible de definir sin la familia. Yo cuando empezaba en el cine había conocido a 4 o 5 directores de los que admiraba su obra o algunas de sus películas, pero que no llegué a entender del todo hasta que conocí o ellos me contaron historias de sus madres, y entonces decidí que iba a hacer un reportaje en alguna revista entrevistando a las madres de estos 5 directores porque explicaban su obra. No voy a decir el nombre de los directores porque además no lo hice nunca, porque es otro de mis proyectos fallidos. Y la madre de uno de ellos siempre le preguntaba al hijo director, le decía, ¿cuándo tu amigo va a hacer el reportaje sobre mí?
Y entonces decía, mamá, ya hablará. Somos, o sea, ¿por qué es literaria la familia? Porque tú cortas a una persona como tienes que hacer para escribir sobre alguien, tienes que cortarle en muchos estratos, ¿no? Y la familia aparece prácticamente en casi todos, conforma muchas cosas de su personalidad, tanto por ausencia como por presencia, tanto por exceso como por defecto, el ser hijo único con el ser hijo de una familia grande, el ser el último, el ser el primero, el venir de una familia pobre, venir de una familia inmigrante, venir de una familia adinerada. Todo el mundo está respondiendo, contestando, de alguna manera reescribiendo su vida, ¿no? Y antes nombraba Dani, es verdad, en una película como A este lado del mundo, que es una película que no trata de la familia y que no tal, pero comienza con la muerte de una madre, comienza con el deseo de una pareja de quedarse embarazados, tal, y acaba de alguna manera con el reconocimiento de los demás como una parte de tu familia, y que si no lo consigues hacer nunca, yo creo que nunca accedes a la ciudadanía, ¿no? Esta cosa que ahora se dice tanto de ciudadanos, somos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? ¿Qué es para mí un ciudadano? Un ciudadano es un señor que entiende que su ciudad es su casa en todos los elementos, es decir, las papeleras, las tiendas, los kioscos, los bancos, los parques, todo es su casa, y las personas con las que se cruza son miembros de su familia, en un grado, por suerte, bastante lejano, es decir, no tengo que soportar sus traumas ni sus tal, pero bueno, o no del todo, pero si no hay un grado de conexión con toda esa gente, yo creo que no hay vida posible, y no merecemos el título de ciudadanos, merecemos el título a lo mejor de eremitas de nuestra propia cueva, o de, no sé, estilitas en nuestra columna, ¿no? Pero un ciudadano es una persona que de alguna manera se implica en el sitio en el que está, se cruza con un tipo y dice, de alguna manera mi hermano. No en un sentido solo cristiano, sino creo que en un sentido cívico, ¿no? Pensando en estas cosas de la familia y cómo te marca, siempre me acuerdo de una frase de Cristina Rosenbinge que dice que la familia es la primera catástrofe a la que se sobrevive. Pero bueno, Sí. más allá de la hipérbole, como tú decías, ¿no? que te determina pues, en qué posición naces, si es una familia numerosa o no, o sea, hasta qué punto y de qué manera nos determina todo eso. Bueno, fíjate que en esa frase incluso de alguna manera se puede casi escribir una infancia, ¿no? Claro, yo en la mía te diría lo contrario. Para mí mi familia es la lotería que ganas, que te toca el gordo antes de incluso haber comprado una participación, o sea, de tener... ¿Por qué? Pues porque le debes tantísimo, yo en mi caso le debo tantísimas cosas a nivel formativo, a nivel personal, a nivel tal, que a veces lo pienso y digo, claro que hay muchas cosas negativas también en mi familia, todas las familias viven episodios, digamos, de cierta negatividad o tal, pero pones en la balanza y lo positivo me parece asombroso, ¿no? O sea que sí, es muy... Y luego a la hora de escribir, no sé por qué, quizá los personajes, el proceso de mi primera novela fue un proceso un poco azaroso que luego nunca he seguido, ¿no? Que es una novela que escribí para no escribir un guión. Yo estaba contratado para escribir un guión para un director importante y yo ya había hecho algunos guiones y tenía una idea en la cabeza, y entonces me sentaba por las tardes a escribir el guión y no me salía nada, ¿no? Y entonces lo apartaba y comenzaba a diseñar una novela en la que se incluyeron, a modo de hermanos, una serie de casi, te diría que cuentos o personalidades que habían surgido independientemente y eran como varios proyectos, ¿no? Incluido, había uno que estaba basado como en un personaje atrabiliario y totalmente demencial y tal, que iba por el mundo intentando hacer el bien y lo único que hacía era joder a todos, que es una cosa que creo que está en desuso y que deberíamos volver a revitalizar, ¿no? Una especie de recuperar Nazarín como concepto, ¿no? Es decir, la persona que empeñada en hacer el bien no hace más que joder la vida de los demás. Y esto aplicárselo a los grandes benefactores del mundo, ¿no? Que a veces dices, oye, cuidado que a veces con esa visión de voy a salvar a la humanidad nos haces polvo, o voy a salvar a mi país y nos hacen polvo, voy a salvar... Bueno, no hace falta salvar el mundo constantemente, con que salves a los que tienes más cerca, Claro. haces una gran labor. Entonces había ese personaje que estaba un poco lejanamente basado en mi propio padre,
que era un personaje pues que, por ejemplo, iba al hospital a ver a un amigo suyo con enfisema y en vez de, digamos, animarle a sobrevivir y tal, le enunciaba las razones que le habían llevado al enfisema, que era su manía de fumar, su poco cariño a la vida sana, etc. Era como que iba un señor a leerte la cartilla. Entonces siempre le decía, pero papá, ¿para qué vas a los hospitales? La gente según sales tú se suicida. Y él, obviamente, era un hombre generosísimo en eso. O sea, es decir, dedicaba una tarde para visitar al enfermo como él consideraba que era de rigor católico, ¿no? Pero yo a veces le decía, papá, es que es una visita muy desasosegante. Entonces, había escrito una especie de posible libro que se iba a llamar Máximo contra el mundo, que era una especie como de Quijote. El Quijote también siempre ha sido un humor que me ha parecido, bueno, aparte que es fundacional, yo creo que Europa no se puede entender sin la destilación que hace Cervantes de un tipo de personalidad y de humor, y que está presente siglos y siglos después, ¿no? en nuestra forma. Pues ese tipo de personaje quijotesco que entra en los sitios sin entender la globalidad de dónde está, pero con una misión tan absolutamente cerril, positiva, porque no hay que olvidar que es muy positivo el personaje dentro de su locura, y al que Cervantes le aplica todas las crueldades posibles. El proceso por el cual se fueron inventando las religiones ha sido el inverso al que hemos pasado en los últimos 200 años, que es desinventarlas, ¿no? Y entonces, evidentemente, la vida es mucho más complicada ahora, porque, claro, ¿no? Entonces a esa vida complicada, ¿qué le aportamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que la gente no sean salvajes, no sean hombres del paleolítico matándose unos a otros? Pues muy difícil. Muy difícil. Tenemos que inventar un nuevo estatus de convivencia, y en eso claro que forma parte de la ficción. Lo necesitamos como agua de mayo, la ficción política, la ficción creativa, la ficción artística. Todo eso es fundamental. El ser humano no somos capaces de vivir sin eso. Antes decías lo de la casa en el campo y el piso en la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo ves tú o cómo decides esta historia va a ser un capítulo de que fue, bueno, supongo que fue de Jorge Sanz, está muy claro porque es el personaje, pero sí, esto lo veo como novela, esto lo veo como película, esto me gustaría incluso hacerlo en los dos formatos, ¿cómo? Pues siempre he dicho, cuando me he planteado eso, me lo han preguntado, que la idea o el personaje venía asociado a la forma, ¿sabes? Como que de pronto te aparece un personaje o te aparece una anécdota o algo, un suceso que tarde o temprano acaba por aparecer en una novela, y ya piensas, apareció como novela. Y lo mismo en el cine, apareció como cine. Y ahora que para escribir Ganarse la vida tuve que hacer una cierta búsqueda de documentación de mí mismo y una cierta búsqueda hacia atrás, porque yo nunca había escrito nada biográfico ni nada tan personal, me di cuenta que era falso, que yo había transformado cosas que habían surgido originalmente a la literatura, se habían transformado en cine y viceversa. Entonces yo mismo me refuté y dije, llevo diciendo en a lo mejor 25 años de entrevistas una cosa que claramente es una manipulación mía para salir de una pregunta como la que me acabas de hacer, que no sabía contestar, ¿no? Y la verdad es esa, que algunas se han transformado, no todas, y llevo mucho tiempo sin hacer transformaciones. Es decir, no soy una persona que coja una idea para una película y si no sale la película porque no consigo financiarla, voy y hago una novela. Esto no lo hago. Y, o sea, es decir, ya me acuerdo que cuando publiqué mi primera novela, entonces colaboraba en un programa de Radio Nacional Luis Berlanga, que ahora estamos festejando el centenario. Y entonces me invitó Luis, al que yo adoraba, porque era un tipo muy, muy gracioso en el sentido también de despegado de muchas cosas. Era una persona, como has dicho tú antes, alérgico a las monsergas, ¿no? Tenía seguramente otros defectos, pero él tenía además conmigo una cierta sensación siempre había conocido a Fernando, y entonces al conocerme a mí también, como de que éramos de Azcona. Él tenía ahí unos celos de padre, ¿no? Como quieres más a mamá, ¿no? En este caso mamá era Azcona y él era papá, ¿no? Y entonces yo le decía que no, Luis, que te queremos mucho a ti, pero que no te hemos tratado, yo por lo menos no
no le había tratado tanto y le traté más superficialmente, pero me acuerdo que me invitó al programa de radio en el que colaboraba a hablar de la novela. Y yo fui a Radio Nacional y lo primero que dijo Berlanga, que era tan curioso, dijo: qué buena idea, David, porque has escrito una novela, ¿no?, que se ha abierto toda la noche. Ahora la cobras, la habrás cobrado, y ahora la transformarás en una película y la vuelves a cobrar. Eres un genio, eres un genio. Y yo le decía que quiero ser novelista también. Y claro, él, que lo veía todo, tenía una visión muy, muy dineraria de la vida, Berlanga, muy metálica. Al contrario, por ejemplo, de Azcona. Pero creo que toda esa generación le daban mucha importancia al dinero, aunque lo tuvieran. Es decir, supongo que sabían lo que había costado conservarlo o ganarlo, ¿no? Y me decía eso, y yo ya pensaba entonces, es muy importante, David, que dividas la carrera literaria de la carrera cinematográfica para que no se produzca una especie de que una devora a la otra, ¿no? Entonces tienes que ser metódico, tienes que ser ordenado, y a partir de ahí creo que dividí muy bien las ideas entre las ideas para el cine, las ideas para las películas, y nacían ya con esa vocación, pero me he dado cuenta que fue algo que hice a partir de esa sospecha con la que fue recibida mi primera novela, que era natural también, ¿no? Aparte de los prejuicios que la gente pudiera tener sobre ti, pero ese era un prejuicio, yo creo, bastante natural que se tuviera, ¿no? Y yo no sé si esa división hace que te permite que puedas tratar un asunto en la literatura y también en las películas. Pienso, por ejemplo, pues en Madrid 1987 hay una relación entre una chica muy joven y un señor mayor, y después en Blitz, en tu novela, es una señora mayor la que se acuesta con un joven. Entonces veo que hay como pues, asuntos que, por supuesto, también la cosa de la familia, o incluso, bueno, pues la idea del fracaso, de las expectativas, o sea, como que o sea, la tratas desde diversos puntos de vista y a través de diversos lenguajes, ¿no? O sea, que al final vas como ofreciendo una visión como más poliédrica. Sí, eso que dices es curioso, porque yo nunca parto de asunto, de tema, como algo que me motive. O sea, es decir, nunca es el tema el inicio de un proyecto, sino el personaje o una anécdota curiosa que pienso. Por ejemplo, Vivir es fácil, pues nace de leer en un periódico que un profesor fue con sus cuadernos a ver a John Lennon en el año 66 en Almería. De ahí nace la película. Luego se introduce una historia de mi familia, del corte de pelo, de la huida de uno de los hijos, etc. Pero nacen así, ¿no? De una especie de destello que nunca pensé cuál es el tema de esa película, ¿no? De hecho, ahora mismo incluso tendría dificultades o sea, tendría que aceptar lo que dijera. Y presentando mi segunda novela, el editor, Jorge Realde, dijo, estábamos en un acto y entonces presentó, entonces todavía tenía que aceptar ese tipo de presentaciones que luego no me han gustado mucho y tal, pero bueno, salió el editor y dijo, y David Trueba una vez más hace un guiño a su gerontofilia. Y yo creo que era la primera vez que oía esa palabra y creo que muchos de los que estábamos dijimos, gerontofilia, qué bonita palabra, que era mi amor a los viejos. Y era porque en Cuatro amigos, quizá la escena más bonita del libro es una escena erótica. Cuando hay gente que dice que no se puede escribir escenas eróticas que no tienen ningún interés, yo siempre digo, qué absurdo. Philip Roth demostró hace mucho que las escenas eróticas pueden contener todos los elementos de cualquier escena, de una persecución, por ejemplo, que a la gente le puede parecer muy visual, ¿no? Pues una escena erótica también puede tener todos esos grados de cambio en la personalidad. Y en Cuatro amigos hay quizá la escena más lírica y emotiva y bonita del libro, por llamarla de alguna manera, es una escena sexual entre uno de los protagonistas, el protagonista joven, en ese momento, 20 y pocos años, y una señora muy mayor, mucho más que incluso la de Blitz, ¿no? Casi una vieja, ¿no? Que se decía entonces. Ahora habría que llamar una anciana, una mujer mayor, lo que fuera. Bueno, pues persona de edad avanzada. Viejos y viejas, que yo pensaba que era una palabra bellísima, pero parece que no se debe usar. Pero bueno. El caso es que yo ahí de pronto me dice lo de la gerontofilia y digo yo, ostras, claro, gerontofilia, ¿por qué? Y era porque en casi toda mi obra, por ejemplo, La buena vida, que es una primera película, no es habitual que la primera película de un director tenga un protagonismo
tan importante un anciano, como era lo que has dicho antes, Luis Cuenca, el personaje del abuelo, que yo diría casi protagonista junto al adolescente de la película, ¿no? No suele ser habitual que la gente joven se ocupe de la gente mayor y viceversa. En cambio, en mi vida, siempre, quizá también por el origen familiar, porque mi padre era muy mayor cuando yo nací, siempre he tenido la sensación de que jóvenes y viejos tienen que convivir, tienen que mezclarse, tienen que juntarse, tienen que escucharse, tienen que estar en la misma esfera, porque si no el mundo es mucho peor. Yo creo que los compartimentos estos estanco que se hacen al modo de las etiquetas del supermercado, ¿no? De los estantes de congelados, los estantes de embutidos, los estantes de precocinados, esto aplicado a la vida ha sido nefasto. Y esto pasa en los países ricos, sobre todo, que es que tú vas por la calle y te das cuenta de que el mundo ya está también subdividido entre de 0 a 5 años, de 12 a 17, de tal, y esto es un disparate y un error total y absoluto. Y a mí me parece que las familias de antes que convivían es un poco, a lo mejor, más parecido al tercer mundo, ¿no? Pero el tercer mundo es mucho mejor que el primero en algunas de esas cosas, ¿no? Por eso, cuando la gente va de vacaciones siempre a Latinoamérica, a las aldeas o a África, vuelve y dice, ay, es que son tan felices, y dices tú, no, ¿qué cojones van a ser felices? Estos lo que quieren también son gafas Ray-Ban y teléfonos móviles. Lo que ocurre es que viven de un modo que, por lo menos en lo personal, no tienen deudas de edad, ¿no? No maltratan a los ancianos, no apartan a los niños, sino que conviven todos a la hora de comer, a la hora de cenar, y esa es la felicidad. Es que la gente tiene que leer muchos libros de autoayuda para llegar a la conclusión de que la felicidad se parecía mucho a cuando iba al pueblo con sus abuelos. Entonces dices tú, vaya, pues chicos, no hacía falta que leyeras tanta autoayuda de esta estúpida y tal que hacen ahí con frasecicas. O sea, lo que tienes que hacer es coger y ir a ver de dónde salen tus tíos, tus abuelos, tal, ir a preguntarles, que tus hijos les conozcan, que estén allí dando patadas a un balón en un erial. O sea, y al final dices, si es que más sencillo no puede ser. Un poco tú te has beneficiado mucho de eso, ¿no? Porque eras muy, muy joven y estabas, pues, por ejemplo, con Berlanga, que era un señor ya muy mayor, o tú has colaborado pues, mucho con Azcona, también te llevas, no sé cuántos años te llevas con tu hermano Fernando, pero unos cuantos. 15. Pero claro, pero eso yo creo, yo me di cuenta también después de que eso se debía a que cuando yo me sentaba en una mesa con ellos, por ejemplo, a Berlanga personalmente lo conocí en una charla, la primera charla a la que me invitaron a dar. Yo había escrito un guión y se hizo una película, mi primera película con Emilio Martínez Lázaro, ¿no? Y Amo tu cama rica. Entonces un día me llaman y me dicen, oye, que estamos haciendo una universidad de verano, un curso de verano, no sé qué, y queríamos juntar a un veterano con uno de los más jóvenes que haya llegado al cine y tener una discusión o un debate sobre cómo se ve el cine. Y resulta que el veterano, fíjate, veteranísimo, era Berlanga y el recién llegado era yo. Y entonces yo obviamente acepté inmediatamente. Lo he contado varias veces la anécdota de que discutimos tanto en ese debate que al acabar me felicitó Berlanga. Me dijo, oye, es que es fantástico porque habitualmente voy a unos debates donde todo el mundo me da la razón y es aburridísimo, porque en un debate hay que llevar la contraria. Y dice, yo he defendido esto porque veía que tú defendías esto otro y me parecía que esto daba muy buen juego. Me pareció tan genial que alguien como él estuviera preocupado de entretener a los que habían ido a la charla, ahí no sé si era en el Escorial o no sé dónde. Entonces me dijo, ¿tienes coche? Y le dije, sí. Dice, ¿me puedes llevar tú a casa en vez de que me lleve un chofer aburrido y tal? Y le dije, claro, y se subió en mi Renault 5, yo tenía un Renault 5 amarillo. Y entonces íbamos de vuelta y íbamos por la autopista. Y entonces de pronto se palpó así los bolsillos y dijo, para, el cheque. Y entonces le digo, ¿pero qué cheque? Y dice, el cheque de la conferencia, que me lo he olvidado. Que me he olvidado el cheque, tienes que dar la vuelta y tal. Y entonces, imagínate yo en la autopista, buscando un sitio para dar la autopista, ya me voy al Arcén y finalmente yo le digo, ¿pero qué cheque, Luis? Si a mí me han pagado con un libro de dibujos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ese ha sido mi pago, unos grabados, un dibujo de grabados, de esos de institucionales, un libro de esos que nadie quiere luego nunca coger.
Y dice, no, David, yo esto desde hace mucho, yo pido dinero. A mí me han dado un cheque, me han dado, pues no sé si eran 120.000 pesetas de entonces, una barbaridad y tal. Y entonces yo, claro, me dijo, no lo hagas nunca, David. Estas cosas siempre pide un cheque. Y entonces cuando ya estábamos dando la vuelta lo encontró, efectivamente lo tenía en un bolsillo que no había palpado y fue mi gran lección, ¿no? De dos cosas. Una, que a los viejos hay que tratarlos igual que al resto de personas, porque es lo que quieren ellos. Entonces eso es lo que hacía que yo pasara a convertirme a lo mejor en amigo, porque ellos, en vez de ver a un tío que les da la razón y que ay, sí, que se pone tal, pues discutía o les contaba cosas mías y entonces ellos decían, ay, qué bien me viene. Me acuerdo que a Azcona siempre empezábamos las comidas diciendo, ¿qué hacéis? Cuéntame cosas que hayáis hecho por las noches. ¿Qué hacéis ahora los chicos de 20 años por las noches? Y entonces le contaba y entonces, ay, fascinante, porque él ya no salía y quería saber. Pues como si yo ahora me encontrara un chico de 17 años que me parece majo y listo, lo que le diría es, oye, ¿qué hacéis por las noches? ¿Y qué bebéis? ¿Y a qué hora os retiráis? ¿O cómo hacéis para entrar a esto, a hacer esto? ¿Cómo no te va a interesar eso? Oye, otro rasgo fundamental en ti es el humor, ¿no? Y bueno, voy a reclamar una vez más tu carácter aragonés, porque tienes un libro publicado en una editorial aragonesa, que es Artículos de Ocasión, que apareció en el año 98 en Sordica. Pero bueno, lo que me interesa es la solapa que voy a leer. Perdón, la cuarta de cubierta. Dice, desoyendo los consejos de sus abogados, las recomendaciones de su callista y los avisos del Papa, David Trueba no solo recupera artículos, sino que escribe algunas piezas nuevas, como la inolvidable historia del hombre dominado por su pene, que al parecer es rigurosamente autobiográfica. Artículos de Ocasión se ríe de todo, empezando por sí mismo, desvela el significado del mundo sin recurrir a trucos matemáticos como hizo Einstein, previene del Alzheimer, antes llamado aburrimiento, ayuda a rechazar el primer empleo y es ideal para ligar incluso en la propia boda. Qué bueno, no me acordaba. Sí, era la primera antología de artículos que recogieron mía, que lo hizo Chus Raúl, el editor de Sordica, yo creo que por mediación de Félix Romeo, que era la persona que más libros es culpable de más libros en la historia, yo creo, de la edición en España, ¿no? De hacer a más gente escritores, ¿no? Y entonces le debió decir, oye, tienes que juntar los artículos de David, que yo había empezado a escribir en el Magazín del Mundo de los domingos, que fue mi primer artículo, digamos, de encargo en el año 97, si no recuerdo mal. Y algunos artículos que no había publicado, que habían salido en algunas otras revistas, y los juntamos. Y efectivamente, el humor entonces era una manera también de protegerte, ¿no?, de la realidad. Hace mucho tiempo que estaba un día sentado con Javier Cercas y le habían propuesto a Javier Cercas escribir artículos en El País Semanal, ¿no?, que ahora a todo el mundo le parece que ya lleva toda la vida haciéndolo, pero no lleva tanto, porque me acuerdo perfectamente de la conversación donde él me dijo, voy a decir que sí, pero no voy a hacer artículos ni de política ni de actualidad. Mis artículos van a ser literarios, siempre visiones literarias, porque yo no quiero entrar en esa cosa de hablar de los problemas cotidianos o de la política. Y entonces yo le miré y le dije, eres ridículo, Javier. Digo, es imposible escribir en los periódicos y no hablar de actualidad. O sea, hay muy poca gente que lo pueda lograr. Seguramente en los años 50 alguien podía hablar de las hojas del otoño y del tal del no sé qué. No, pues no lo haré. Y imagínate, claro, probablemente es el articulista político a lo mejor más importante ahora mismo, ¿no? Creo, en España, o uno de los más beligerantes o que genera también más beligerancia, bueno, lo que sea. Dentro de un nivel, porque claro, beligerancia se puede conseguir diciendo chorradas, pero argumentando y diciendo cosas inteligentes es más difícil, ¿no? Y él lo logra. Y me acuerdo siempre de esa conversación porque yo le dije, mira, cuando yo empecé a escribir artículos, como para mí era algo vocacional, yo también me dije, voy a ser articulista de humor, ¿no? Y voy a escribir cosas un poco con una distancia humorística y tal, y no sé qué. Pero es que eso te puede durar 7 meses, 8 meses. A lo siguiente ya te han quitado el humor, las ganas de reír y estás diciendo, pero ¿cómo es posible que el presidente del gobierno haga esto? O sea, esto lo puedo hacer yo, que soy un irresponsable. Pero el presidente del gobierno, un ministro, tal, no pueden decir eso. Entonces, con Javier decíamos, es terrible porque nosotros,
que somos las personas que tenemos un oficio por el cual podríamos ser irresponsables y no pasaría nada, porque un autor de canciones, un escritor, un cineasta pueden ser unos irresponsables y no tiene trascendencia en la sociedad. Es decir, la película de un irresponsable no pasa nada, el libro de un irresponsable no pasa nada. Pues hemos acabado siendo personas que tratamos de encarnar una cierta exigencia de responsabilidad, porque es que, o sea, realmente es disparatado a lo que te encuentras. Entonces, a veces pienso, qué pena no haber podido continuar en una senda de artículo completamente humorístico, que sería lo que a mí más me gustaría hacer del mundo, pero no lo puedes hacer porque es que el humor se han apropiado de él los que deberían estar siendo responsables. Además, se han apropiado de un humor dadaísta, que es aquel humor que lo único que trata de provocar es una situación de indefensión de las personas que están delante, ¿no? Entonces, con lo cual es terrible. Y entonces acabamos hiperresponsabilizados, ¿no? Dentro de que tratamos de tener la espita siempre de un cierto humor dentro de incluso nuestra argumentación más seria, porque toda argumentación seria apoyada en el humor es infinitamente mejor. El otro día estaba leyendo la biografía de Philip Roth, que es un escritor que a mí me marcó muchísimo, como comentaba antes Dani, en una edad en la que quieres encontrar gente que escriba de cosas parecidas a ti, aunque lo haya hecho en los años 60 o 70 en Estados Unidos, ¿no? Y encontraba que a Philip Roth le gustaba mucho un chiste, que era como su chiste favorito. Y entonces a mí me pareció un chiste que contado bien lo tiene que contar Eugenio, ¿no? Que es dos personas, dos trabajadores de mierda en una empresa de mierda, ganando un sueldo de mierda, dos miserables y tal, están como en la oficina siniestra, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿cómo se pronunciaba? ¿Hawái o Hawái? Claro, es que ese es el humor. La sociedad es eso. La sociedad es dos personas que no podrán ir nunca a Hawái, pero que preguntan, anhelan saber pronunciarlo, no ya ir, ¿no? Y claro, y pensé, qué tío tan inteligente, Philip Roth, que se siente atraído por un chiste así. ¿Verdad? Porque solo el humor puede codificar en tan pocas palabras el anhelo de las personas. El anhelo incluso fuera de su alcance, que es trágico, ¿no? Todo humor es la destilación de una tragedia, ¿no? Dani, tú también has escrito sobre ese asunto, ¿no? Sobre cómo a los políticos, o sea, las personas que están como en puestos de responsabilidad, se les toleran más cosas y la lupa se vuelve hacia gente cuya responsabilidad es mucho menor. Sí, bueno, porque había un cartoon de estos del New Yorker, ¿no? Que era, decía, no podemos exigir a nuestros políticos la ejemplaridad moral que exigimos a los que nos entretienen, ¿no? Es que es así. Yo me acuerdo de una discusión, yo con Rubalcaba solo coincidí 3 o 4 veces. La última de ellas, unas semanas antes de morir él, coincidimos en el mismo restaurante. A mí me habían invitado a cenar con Jhumpa Lahiri, que es una escritora que me gusta muchísimo, y habíamos ido a cenar. Y entonces alguien en la mesa me dicen, oye, David, te están haciendo señas. Yo creo que Jhumpa me dijo, te están haciendo señas desde una mesa al fondo. Y entonces era una mesa en la que estaban Rubalcaba y 4 o 5 personas que no voy a nombrar porque estaban en ese momento muy enfrentados todos a Pedro Sánchez y siguen estándolo, dentro de ser socialistas, ¿eh? O sea, eran como críticos. Entonces Pedro Sánchez había ganado, no sé si las segundas o las primeras primarias, pero todos este grupito que estaba con Rubalcaba habían quedado como marginados, ¿no? Dentro del partido. Y yo me levanto a saludar a Rubalcaba, que me caía muy bien, me levanto y les digo, esto parece la noche de los muertos vivientes. Y entonces luego lo pensé y dije, Dios mío, ellos se rieron, claro, muchísimo. Pues no lo sabes tú bien, si te contáramos y tal. Y luego, fíjate, trágicamente murió, muy poco después, a lo mejor un par de semanas. Pero el chiste era bueno, ¿no? Y además lo celebraba. Y claro, yo pensaba siempre, digo, qué curioso. Y una vez con Rubalcaba, que era lo que quería contar, perdona, lo que quería contar es que tuve una discusión con él la primera vez que nos conocimos. Porque él estaba tratando de movilizar a un grupo de artistas contra la guerra de Irak.
Y yo estaba en esa reunión, ¿no? Porque me habían invitado, entonces me dijeron, oye, tienes que escuchar esto. Tal. Y yo fui y yo le dije a Rubalcaba en un momento dado, claro, yo era muy joven y era un poco impertinente, siempre lo he sido, le dije, oye, mira, yo creo que estás sobrevalorando a los artistas. Los artistas, por mucho que se opongan a una guerra, no van a parar la guerra. Podrán hacer unas canciones fantásticas y tal. Y él me decía, no, pero es muy importante para la sociedad el ejemplo de los artistas, el ejemplo político. Y yo le decía, pero es que a mí me puede encantar un cantante, o sea, parecerme fascinante Bob Dylan, pero jamás votaría lo que vota Bob Dylan o seguiría un consejo vital dado por Bob Dylan. No te digo ya por los componentes de AC/DC, o sea, que me pueden parecer maravillosos, pero a ver, ¿cómo voy a criar a mis hijos? Espera, que voy a preguntar a los componentes de AC/DC, a ver, o a Keith Richards, voy a preguntar a Keith Richards, a ver si es mejor quitarle el chupete antes de los 3 años. Hombre, por favor. Y entonces me miró Rubalcaba y me dijo, David, estás muy equivocado. Pues el otro día, cuando vi a Nacho Cano haciendo campaña por Ayuso, me acordé de Rubalcaba y dije, ¿me referías a esto? Es decir, a ti te puede gustar mucho Hawái Bombay, pero eso no significa que lo que diga Nacho Cano sea tu crédito político. ¿Cuál era mi problema? Que yo ya me lo aplicaba a mí mismo entonces. No necesitaba que lo hiciera alguien con el que yo estuviera en desacuerdo para darme cuenta de que los artistas no somos personas muy de fiar en estas cosas, que lo que podemos es tener obviamente una posición que además siempre he defendido que se debe tener. Y el otro día además Ayuso me gustó que en el balcón, la noche en que ganó, salió al balcón y dijo, me gustaría defender a los directores de cine y a los cantantes que dicen públicamente sus afinidades políticas o que piden el voto o que dicen sus opiniones políticas. Y yo pensé, ostras, qué pena que hayas salido ahora para defender a Nacho Cano porque le estaban atacando, me imagino, en las redes, ¿no? Por haber dicho eso, y no hayas salido mucho tiempo atrás a defender, ¿qué es lo que hay que hacer? A defender a los que han dicho una cosa contraria a la tuya, que es la clave de la opinión pública. Es decir, que sale un cantante y dice, pues a mí me parece fatal no sé quién. Pues bien, pero es un cantante, a mí qué me importa. Eso no es condición para que todos le sigan, ¿no? Entonces, ahí yo me acuerdo que teníamos esa posición. Yo siempre he pensado que lo natural es que las personas participemos en la discusión política y social, que opinemos públicamente, que si nos preguntan no hagamos lo que hacen los deportistas. Yo me acuerdo cuando había el problema del procés en Cataluña y preguntaban a Iniesta, a Gasol, a Xavi, a todos, como estaban en activo y tenían contratos de patrocinio, de publicidad, de tal, todos se borraban y yo decía, hombre, no es justo porque entonces se están matando los carteros, los fontaneros, los no sé qué, y resulta que los ricos y los futbolistas no se mojan, ¿no? Y a mí me parecía bien que se mojaran, tanto a favor o en contra algunos, pero es que eso no es grave. Lo que es grave es la acción política. Las afinidades de las personas es una cosa a la que nos debemos acostumbrar, no es gravísima. Podemos estar en desacuerdo con lo que piensa políticamente una persona de la que admiramos muchísimo sus rimas o las melodías de sus canciones. No te digo ya si da patadas a un balón, si las da bien. No sé, nunca votaría. A mí, por ejemplo, Zidane y Maradona me han parecido 2 jugadores de fútbol maravillosos. Pero nunca me ha preocupado mucho a la hora de ir a votar preguntarles a ver qué me aconsejan. Me parece bien. Cuando Zidane intervino en la política francesa me pareció digno de lo que es una persona muy inteligente y que puso algunas cosas en su sitio, pero no es alguien que lo hace habitualmente. Lo hizo en una situación, yo creo, donde debía hacerlo y muy bien. Me quito el sombrero por él como me lo quito ante otros que en situaciones un poco difíciles salen y tal, pero eso no significa que tengamos que darles un valor desmesurado, ¿no? No sé por qué hemos hablado de esto. Por eso estábamos hablando del humor y luego hemos claro, el humor es aplicarte a ti mismo la receta antes de que te la apliquen otros, ¿no? Claro. Creo que lo decía, creo que esta anécdota se la ha escuchado Miguel Ángel Aguilar, lo de voy a hacerte la autocrítica. Sí. Bueno, en septiembre sacas novela, pero hace poco, como decía Dani, has publicado un libro que se llama Ganarse la vida, una celebración, y el título yo creo que se comprende bien una vez leído, ¿no? Porque es una celebración, por un lado, de los 25 años de tu primera novela, Abierto toda la noche,
Y luego en este ganarse la vida bueno, tiene como un doble sentido que yo creo que está todo el rato, que es también un reconocimiento al oficio. Hablas de tu familia, de tu infancia, de cómo te haces lector y yo creo que cuentas cosas que quizá algunos pues, yo que sé, sabíamos, ¿no? Quienes te conocemos, pero creo que es verdad que nunca habías hecho un texto tan autobiográfico, ¿no? Y bueno, es muy emocionante y, por ejemplo, cuentas que has querido ser escritor desde siempre. Hablas de tus primeros relatos, esos que luego acaban incorporados en Abierto toda la noche, de los cortos que hacías con amigos y con tu hermano Jesús, ¿no? Que son muy divertidos toda esa parte. Bueno, y en la página 53 escribes, lo voy a leer porque me gusta mucho. Dices, nunca ha dejado de sorprenderme la fluidez con que se enlazan las aficiones juveniles con el oficio de los adultos. En mi caso, esa continuidad hace que me resulte imposible trazar una raya entre mi vida de fantasía de escritor y la profesión luego desempeñada. No encuentro ese instante significativo en el que el pasatiempo de escribir y rodar de adolescente se transformara en la vida profesional de alguien maduro. Sucedió en continuidad perfecta. A veces hablo con alumnos en los institutos y les prevengo sobre ello. Antes de que repares en la evolución, pasarás de estar sentado en el pupitre a ser el invitado que habla a los alumnos. Antes de que te lo aciertes a explicar, serás tú, para los más jóvenes, el hombre de las cavernas en vía de extinción. Me parece muy bonito ese momento en el que explicas que tus sueños se convierten en realidad y que realmente no sabes cómo, ¿no? El viernes estuve en un instituto de Fuenlabrada, aquí en Madrid, que habían leído uno de mis libros y la profesora me había escrito muchas veces a ver si podía ir y tal, y finalmente conseguimos cuadrar la fecha. Una clase espectacular, espectacular. Ni siquiera de segundo de bachillerato, eran de segundo de la ESO, eran 13, 14 años. Me pareció asombrosa. Unos chicos mayoritariamente leídos, interesados, inteligentes. De nuevo, una parte de la sociedad que no está retratada en los medios de comunicación ni está ponderada socialmente, porque es como si no existieran. Ellos mismos yo creo que se sienten bichos raros porque piensan, ostras, cuando se dice cómo es un joven español no se parece en nada a mí. Entonces, y yo les decía, esto me pasaba a mí cuando tenía vuestra edad. Y hablando con ellos, siempre les digo eso, exactamente eso que has leído tú. Digo, es que realmente yo no puedo decir en qué momento yo pasé de ser uno de vosotros sentado ahí diciendo, pero, ¿qué es ser un escritor? ¿Qué es ser un director de cine? A serlo y a estar desempeñando ese trabajo. Y creo que es bueno que los jóvenes sepan que hay muchas decisiones que no se toman en un momento determinado, sino que se están tomando de una manera sutil y sumergida durante muchos, muchos años de tu vida. Que las cosas no suceden como se narra a veces en las películas, ¿no? Por un cruce de caminos donde giro a la derecha o giro a la izquierda y mi vida va a cambiar por eso. En absoluto. En absoluto. Es un camino en el que estás girando a la derecha y girando a la izquierda en cosas muy pequeñas, como por ejemplo, antes hablábamos de mi relación con la gente mayor. Entonces simplemente se trataba de tener interés y curiosidad por ellos, por lo que tuvieran que decir. Hoy me doy cuenta que han enriquecido mi vida más que ir a la universidad. Entonces yo eso no lo sabía. Fue una intuición. Creo que cuando tomas esas decisiones de pararte y hablar con una persona mayor que te dice, no, porque yo cuando había hecho tal, estás yendo a la universidad, estás haciendo un máster, te está saliendo además gratis. Pero claro, en el momento no lo sabes, porque nadie puede distinguir lo que es útil de lo que no lo es. Ese es el problema de la sociedad capitalista, que la sociedad capitalista ha dicho, estas cosas son valiosas y estas cosas son útiles. Y se ha equivocado prácticamente en todas. Entonces la sociedad tiene que entender que la economía o lo financiero es una pata de la sociedad, pero hay otras muchas. Y en esas otras muchas hay valores y hay cosas muy, muy útiles que no están tildadas de útiles ni de valiosas. Y entonces esas decisiones, por desgracia, comienzan a de alguna manera delinear tu vida a los 11, 12, 13, 14 años. Creo que ya se nos está agotando la hora, pero quería que... Hay una cosa que me impresionó muchísimo de ti y es que, o sea, hay muchas cosas, pero una en concreto que es quizá un poco absurda, pero
cuando estabas rodando Vivir es fácil, en ese momento escribías una columna diaria en El País. Sí. Entonces a mí me impresionaba muchísimo cómo eras capaz de... O sea, y además, luego hiciste además un diario del rodaje. Entonces, bueno, la capacidad de trabajo más o menos la intuía, pero... o sea, me parece realmente una tarea como de superhéroe, ¿no? Porque un rodaje... Es verdad, era muy desasosegante para la gente del equipo, porque yo compro el periódico siempre, todos los días, y me gusta llevar el periódico en papel o un par de periódicos siempre, y alguno también lo hacía. Y es muy desasosegante para un equipo de cine con el que has trabajado 16 horas. Luego has ido a ver la proyección del día anterior y nos hemos ido a dormir agotados para levantarnos a las 6, comprar el periódico y que hubiera un artículo mío. Y entonces era como una... De actualidad. De actualidad. Y entonces decían, ¿pero cuándo ha visto este tío las noticias? ¿Cuándo ha hecho? Era muy desasosegante. Sí, seguramente si ahora repasara esos artículos vería que muchos de ellos son intuiciones sobre lo que está pasando más que un conocimiento sobre lo que está pasando, pero sí, es muy curioso y me pasó una cosa muy divertida. Un día volvía del rodaje hacia el hotel y íbamos en una furgoneta, pues a lo mejor 7, 8 personas del equipo y volvíamos agotados. Y me llamó una persona a la que admiro mucho que se llama Marcelo Bielsa, que es el entrenador de fútbol. Me llamó para comentar el artículo que había publicado yo el día antes. O ese mismo día, perdón, lo había escrito el día antes. Entonces, hola David, soy Marcelo, acá Marcelo, te llamo. Y entonces se tiró a lo mejor 25 minutos y yo comentarlo elogiosamente y me gustó muchísimo cuando dijiste tal y no sé qué, no sé qué. Y entonces iban todos los del equipo oyendo en la furgoneta la conversación, ¿no? Y entonces no entendían de qué estaba y pensaban que era como el director del periódico o algo, porque yo decía, ay, sí, pues cuánto me alegro. No, bueno, pues eso lo escribí un poco. Ya sé qué frase dices cuando digo que no sé qué y no sé cuánto. Sí, sí. Era un artículo sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica de propiedades comunitarias, ¿no? De todo esto. Que eso a Marcelo Bielsa le toca de cerca. Sí, porque yo creo que es una persona de hondo pensamiento religioso y de alguna manera yo lo contraponía cómo era posible que la Iglesia, que ha tenido que ser la representación del cristianismo, es decir, el no interés por las cosas materiales, por supuesto, el mejor trato posible a las personas que no tienen, cómo podía caer en el error de apropiarse indebidamente de cosas que pertenecen a una comunidad, a un municipio, a un tal, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso le golpeó mucho, porque era un artículo muy respetuoso. Yo siempre hablo muy respetuosamente de la religión porque he vivido con mucha gente alrededor muy, muy religiosa y entiendo que para ellos es algo profundamente identitario y que les requiere. Y por eso siempre me molesta cuando la gente dice, no, me puedo reír de la Virgen María, pero oye, que nadie se enfade si alguien viene y se ríe de yo qué sé, de las víctimas del terrorismo, no sé qué digo, ¿no? Pues que todo es lo mismo, es decir, la sensibilidad y la ofensa de todo el mundo es total. Entonces, si haces una broma sobre la religión o sobre tal, tiene que ser suficientemente inteligente para que no les ofenda. Pero no se trata no de no ofender, sino de ser tan inteligente que nadie se siente ofendido. Es decir, cuando hemos contado antes el chiste de los dos oficinistas, es un chiste, yo creo, tan bonito que ningún oficinista miserable que gane una mierda y nunca puede ir a Hawái se va a sentir ofendido. Pues la Iglesia es lo mismo. Yo creo que se puede bromear sobre la religión, criticar a la religión y que no se sienta ofendido una persona religiosa, sino seguramente retado para hacerlo mejor, porque como bien sabemos, todos los representantes de todos los grandes valores cometen unos errores brutales y hay que decírselo, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a estar fuera de eso la política, la religión, las creencias? Todo es mejorable en el mundo. Entonces, toda crítica, todo humor, toda ironía hace que la gente mejore. Es decir, creo yo, vamos, no sé. Entonces, el humor es constructivo porque nos enfrenta, digamos, a una caricatura, ¿no?, de nosotros mismos. Entonces, el otro día un amigo mío que escribe en periódicos le habían hecho una parodia, ¿no?, porque es muy conocido y entonces le habían parodiado y yo le dije, joder, qué bueno, tío, que hayas llegado a tener una imagen tan identificable que puedas ser parodiable, ¿no? Digo, tienes que tomártelo como un elogio.
¿no? Al final, la mitad de la campaña de Díaz Ayuso se la ha hecho la chica que le imita en el intermedio del Gran Wyoming. La ha hecho, yo creo que es la culpable de que haya ganado las elecciones, porque hace una imitación tan entrañable y tan chiripitifláutica que yo mismo tenía ganas de votar a Díaz Ayuso, a la imitadora, ¿no? Y esto ha pasado, no sé si os acordáis cuando había los guiñoles, ¿no? Que había políticos que protestaban porque no tenían su guiñol, porque lo más importante, o sea, el estatus más grande de alguien es que se hagan bromas sobre ti. Eso es como, o sea, yo creo que está el que te den el Princesa de Asturias, el premio Nobel y que hagan chistes sobre ti. En ese orden, como las 3 cosas de más importancia que te puede pasar de tercero a primero. O sea, tercero que te den el Nobel, segundo más importante que te den el Princesa de Asturias y el más importante de todos que hagan bromas o chistes crueles sobre ti. Ese es el punto álgido de una carrera. Sí, además lo parodiable, ¿no? Es una señal de estilo siempre, ¿no? Sí, es verdad. Es un reconocimiento, ¿no? a tu importancia. Es decir, nadie hace bromas sobre alguien que no es importante, ¿no? Por eso las bromas se hacen sobre la autoridad. Esto que le molesta tanto a la gente, dice, no, es que no se puede bromear con lo sagrado ni con la autoridad. Digo, entonces suprima usted el humor, porque el humor es precisamente la respuesta a su autoridad y la respuesta a su sacramentalismo, ¿no? A lo sagrado, que es eso. De ahí el conflicto que tenemos ahora con el mundo musulmán, ¿no? que de alguna manera no acepta el humor, la caricatura, porque es todavía incapaz de aceptar la discusión. En el fondo es un escalón más del debate, ¿no? Tenemos que aceptar el debate para poder aceptar el humor, ¿no? Entonces estamos todavía en los primeros pasos de muchísimas cosas. Estamos en el neandertal, como te decía antes, de demasiadas cosas, ¿no? El neandertal, yo me imagino que tú te acercabas a un neandertal y le decías, vaya corte de pelo y la frente, oye, qué feo eres, tío, buba, te pegaba un garrotazo y te mataba. Eso es más o menos la relación humorística en el neandertal. Hasta que de pronto va surgiendo alguien pues que dibuja bien, ¿no? Y entonces seguramente que en alguna cueva le dibujan a uno y jajaja y todos se ríen y dice, mira, ha hecho un dibujo del jefe de la manada y oye, nos podemos cachondear y tal, jaja, y ahí deben hacer el humor, me imagino. O por ejemplo, sentados en torno a la fogata, el principal, el jefe, el más fuerte, viene corriendo, se tropieza y se cae. Y los que están en la fogata se ríen. Así nació el humor. Antes que el plátano, antes que la cáscara de plátano. Se tropezó el fuerte y se rieron los débiles. Ya nos podemos quedar congelados en esto, si queréis. ¿Qué ha pasado? No, que se me ha caído la conexión. Entonces me he perdido. Nada. Era un colofón muy bueno. Era la invención del humor. Bueno, hablando un poco del humor, a mí me gusta mucho la defensa de la libertad que haces, de la libertad creadora que haces al final de ganarse la vida, ¿no? Cuando dices que cada uno, si algo aprendes bien rápido es que cada cual es dueño de una enorme tierra de campos en la que todos tratamos de sobrevivir, que bueno, quizá está un poco traído por los pelos, pero me gusta, o sea, creo que también es... No, pero fíjate, es algo que surgió, eso, ¿no? es algo que surgió en la novela Tierra de Campos, sin yo haberlo pensado también. En la novela el protagonista acude al lugar, digamos, de origen de su padre, que es Tierra de Campos, y de pronto observa desde una colina la distribución casi aritmética de las tierras, ¿no? De las tierras de labor, la cebada, el trigo, unas detrás de otras, ¿no? Y al mirarlo piensa que los visigodos entendían mejor el reparto de la labor, lo importante que es poder trabajar una tierra tuya para proveer a tu familia, ¿no? Y esto en un tiempo en el que curiosamente vivimos los mayores monopolios de la humanidad, ¿no? Nunca jamás ha habido tanto un monopolio tan gigante como el de Google o el de Amazon, ¿no? Entonces, no está mal, pero fue algo accidental, que digamos, en la línea de pensamiento del protagonista, que es un cantante,
llegaba de una manera natural. ¿Cómo no va a pensar un cantante al ver los campos de labor de su padre y de su abuelo, no va a pensar en el campo de labor suyo y ver que Google y YouTube, ¿no?, que son lo mismo, lo poseen todo, ¿no? Y que él no tiene casi para llegar a fin de mes, ¿no?, pese a que hace una cosa tan elaborada como una canción, como salir a actuar, ¿no? Y sí que lo pienso, creo que tenemos que dejar de mirar al otro y mirar en nuestro campo y tratar de ser muy críticos con nosotros, de decir estás haciendo lo que tú crees que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, en la calidad que hay que hacerlo, o si no, toda la crítica que haces a los demás no te la aplicas a ti, por qué está pasando esto, por qué la sociedad es tan cruel, por qué se premia tanto el éxito y no se premia mucho más el esfuerzo, la calidad, la insumisión, el deseo de hacer las cosas como tú crees que deben ser, el elaborar un pensamiento de una manera digna de sentarte a discutir con la persona que te lo está elaborando para echártelo en cara. Esa cosa, ¿no?, tan importante de discutir es para poder entrar en la partida, antes tienes que razonar tu posición, ¿no? Y entonces el otro puede entender tus razones para rebatirlas, pero si no hay razones, lo que hay es griterío y lo que hay es gente diciendo cosas abominables de uno y de otro que son todas verdad, ¿no? Porque es decir, claro, si uno dice, tú eres un sinvergüenza, bueno, pues sí, claro, ¿qué le vas a decir a eso? Tú eres una moral, tú eres un tal... Digo, pero me lo puede usted razonar, o sea, me puede usted razonar eso para que yo pueda rebatirlo, si no es imposible. Entonces vivimos en este condicionamiento y por eso yo creo que, por ejemplo, respecto a la literatura y al cine se escribe mucho desde una tribuna que dice a los escritores cómo tendría que ser la novela que deberían haber escrito o cómo tiene que ser la película que hay que hacer para triunfar hoy, en lugar de decir este señor ha hecho esta película, que primero la voy a describir porque consiste en esto, o este libro que consiste en esto. Entendiendo lo que quería hacer y a dónde quería llegar, considero que se ha equivocado en esto y en esto. Pero si no haces un intento de entender la obra de la persona que te está ofreciendo una película, o que te está ofreciendo una canción, o que te está ofreciendo una novela, es muy difícil hacerle una crítica. Tienes que entrar en su cabeza, tienes que entrar en lo que ha querido mostrarte, porque si no, en lo que hay es esta especie de inquisidores que dicen, no, es que ahora las novelas tienen que ser así, las películas tienen que ser así. No, si algo nos enseña la historia del arte, es que en todo momento todo el mundo puede intentar llegar a una conclusión por el camino que quiera, por la forma que quiera, por el modo y el género en que quiera y elija, y tiene que existir una libertad absoluta, una libertad que se somete a la lectura, al espectador, a la crítica profesional, a quien sea, pero se ofrece desde tu perspectiva. Muy bien. Pues, bueno, pues muchas nada. Gracias, David. Yo he tenido la sensación como de que no había nadie un más, placer. estábamos nosotros, pero me fascina Claro que estábamos solos. que alguien pueda estar viendo esto, exacto, es maravilloso. Les mando desde aquí un saludo. Lo siento, porque a mí me gusta mucho hablar cuando, en este caso estabais vosotros y me ha estado muy bien, pero me gusta mucho hacer los actos presenciales, porque yo creo que cuando uno está haciendo un acto está haciendo teatro, en el mejor sentido de la palabra. Claro. Y es muy importante la reacción del público, las caras, el señor que hace así con la cabeza cuando yo digo algo, ¿sabes? Inmediatamente me motiva, ¿no?, a intentarle convencer, o el que se está durmiendo te motiva a intentar que no se duerma. Venga, a ver si... O a no despertarle. Exacto, sí. O alguien que se levanta y se va y te... y a lo mejor el señor se tenía que ir porque tenía que preparar, como me pasa a mí ahora, que tengo que ir a buscar a mi hijo a la salida del baloncesto. Así que, bueno, con ese encargo de ir a buscar a mi hijo, y espero que lo hayáis disfrutado. no te digo Sí. lo que tendrás que hacer tú, Aloma, Sí. con tus hijos ahora mismo, porque tienes más que, vamos, tendrías que tener el premio de natalidad este año si se siguieran dando esos premios, que esos sí eran buenos y no los que dan ahora. Se ha cortado, ¿no? Bueno, Dani, encantado de saludarte también. Igualmente, Hasta muy pronto.
Y gracias a todos. Por vernos, es un placer hablar con vosotros. Chao, hasta pronto.